Pues hermosa melodía para invitarles directamente desde ya a dos actividades, me atrevo a calificarlas de históricas, que van a tener lugar en la ciudad de Almería, con el psicoanálisis como hilo conductor, como punto de partida. Hay mucho más que ahora vamos a ampliar y a compartir con todos ustedes. La Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la que forma parte, y procedo ya a saludar a una querida amiga y además admirada. Es su primera presencia física, aunque yo tenía, no sé, más proximidad en mi inconsciente. Yo pensaba que había estado aquí en diferentes ocasiones. Ella es psicoanalista, pertenece, por supuesto, y es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la que forma parte de su consejo y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Se llama Gabriela Galarraga. Querida Gabriela, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Me ha traicionado mi inconsciente, ¿no? Bueno, también a través de la voz se transmiten muchas cosas y es algo que tiene que ver con el cuerpo, por lo tanto, bueno, mira, quizás es algo de ese misterio, algo se transmitió también. Bienvenida hasta tu casa. Gracias, una vez muchas más. gracias, bien hallado. Y tenemos al teléfono a Jacinto Ruiz del Portal Muñoz, es psicoanalista, es además el director de la Comunidad de Andalucía de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, una institución que forma parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Como director es la figura principal de la delegación andaluza, la cual cuenta con sedes operativas de momento en ciudades como Málaga, Sevilla y Granada. Querido Jacinto, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bienvenido a estos yo sí desde la distancia, yo seguro que no he estado físicamente. Estarás en algún momento, espero, en un futuro Sí, no muy lejano. esperamos. Y voy a comenzar, si me permites, por Gabriela. Ella ha sido nuestro nexo, nuestra conexión para esta doble actividad. Yo decía, sin riesgo a equivocarme, que histórica, que va a tener lugar en marcos además emblemáticos de Almería, Gabriela, ¿no? Sí, son dos actividades que se realizarán el viernes 26 a la tarde y el sábado 27 a la mañana. Son dos actividades que han sido elaboradas y cuidadas con mucho mimo por todo un equipo desde la comisión desde Andalucía y por supuesto con los colegas de Almería. Y son en dos ámbitos distintos y quizás interesantes ambos en su diferencia. Porque en la primera de ellas, tú me comentabas que conocías a Estela García. Sí. Se mantendrá una conversación, primero una conferencia con José Ángel Rodríguez Rivas, es un psicoanalista, que hablará sobre lo que del cuerpo se sustrae a la palabra. Es decir, hay la referencia al cuerpo y la referencia a la palabra que nos hace humanos en definitiva. Pero realmente lo que también me parece que aporta mucho a esta actividad es esa conversación que se va a mantener con Estela García. Sí. Entiendo que es fotógrafa y Una gran hacedora, fotógrafa, además. exacto, Sí. hacedora de imágenes, Sí. que tiene un peso también, ese nombrarse de esta manera. Va a haber una pequeña muestra, una exposición de sus fotografías y va a estar también abierto al público porque es una actividad gratuita para comentarios, para poder conversar. Tanto con Rodríguez Rivas, psicoanalista, como con Estela García. Y al otro día nos encontraremos en el Museo de la Guitarra. Fíjate que marco también, ¿eh? También, maravilloso. Cargado de historia. Maravilloso. Y vamos a hablar sobre algo tan presente, el malestar en la cultura, inspirándonos en el texto de Freud de 1929, pero que está tan actual bajo otras formas quizás, porque hay muchos malestares. Y hablaremos en dos mesas con varios colegas sobre el malestar en la cultura, sus manifestaciones y sus tratamientos. Correcto. Y querido Jacinto, por situar un poquito como base, ¿en qué punto actual, cuál es el presente de la escuela lacaniana, en tu opinión? Bueno, ya no te digo a nivel global, pero sí la más próxima, y una breve historia del inicio de esta escuela. ¿Qué significa? Ujú.
Bueno, la escuela lacaniana de psicoanálisis del campo freudiano, que así es como se denomina, se fundó en el año 2000 en Madrid por Jacqueline Miller. Y es importante decir que pertenece a un conjunto de escuelas que en su conjunto forman la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Los objetivos de la escuela, que es un organismo que es sin ánimo de lucro, que tiene una duración indefinida y que pertenece al ámbito geográfico de España, los objetivos es pues ser un lugar de formación de psicoanalistas fundamentalmente, y también promocionar y desarrollar el psicoanálisis tal como lo concibió Jacques Lacan en su obra, que a su vez es una lectura muy singular pero fundamental para entender lo que es el psicoanálisis hoy en día, de la obra de Sigmund Freud. Correcto. Estaremos de acuerdo en que el padre del psicoanálisis es Freud, indudablemente, pero Jacques Lacan, yo no sé si revitaliza el psicoanálisis aportando claves, piezas fundamentales en su momento. Os pido vuestra valoración, obviamente, desde dentro, en torno a lo que supone la figura de Jacques Lacan. Sí. Como decía Jacinto, Lacan retoma la obra de Freud, de la que se considera deudor, como todos nosotros, y hace una relectura, es decir, que va más allá de la obra de Freud. Esto se entiende porque el psicoanálisis avanza desde la clínica, es decir, primero es la clínica, lo que escuchamos, los malestares que escuchamos, y a partir de ahí se elabora la teoría. No es al revés, no es una teoría que se encasqueta en cada uno de los pacientes, ¿no? Sino que al revés, lo que vamos escuchando va haciendo que progrese la teoría. Entonces Lacan, lógicamente, retoma la obra de Freud, pero la lleva más allá, la revitaliza, como tú dices, y en ese intento estamos todos los psicoanalistas, porque ese es el punto, que cada uno pueda, a través de su escucha, a través de su práctica, de su formación y de los espacios que se puedan abrir a la cultura, a la ciudad, hacer esta labor de difusión del psicoanálisis. Jacinto, imagino que plenamente de acuerdo, ¿no? con Gabriela, ¿o hay algún matiz que quieras aportar? No, absolutamente de acuerdo. Tras Freud, pues la obra de Freud, que fue fundamental a lo largo del siglo XX, él creó el psicoanálisis, como dice Gabriela, a partir de la escucha en concreto a las mujeres, ¿no? Y ahí elaboró su concepto de inconsciente, las instancias psíquicas, etcétera. Pero claro, con la muerte de Freud se desvirtuó un poco, ¿no?, lo que él nos quiso transmitir, y ahí apareció Lacan para volver a orientarnos y situarnos como es debido respecto a las enseñanzas freudianas. En torno al malestar de la cultura actual, para Jacques Lacan, el malestar en la cultura no proviene solo de la represión de las pulsiones. Es decir, como planteaba Freud, ¿no?, en su día. Justamente en ese sentido es que va más allá de Freud, porque Freud lo planteaba así, por el lado de que la renuncia que exige lo cultural, lo social, la convivencia, digamos, ¿no? La represión que exige hace que se genere un malestar. Hasta ahí podríamos decir que incluso es una interpretación o un texto más bien sociológico, ¿no? Lacan retoma esta idea y dice, no, hay algo de estructura en ese malestar. Es de cada sujeto que tiene que renunciar a algo, a una parte, sobre todo con la inclusión del lenguaje. Es decir, el lenguaje, la palabra, es lo que nos diferencia de los animales, lo que nos hace humanos, pero al mismo tiempo exige una cierta pérdida de un goce, de lo instintual. Lo que nos diferencia es esto, ¿no? Perdemos la relación con el cuerpo a nivel del instinto, que es un programa que está escrito, que los animales saben todos qué hacer. El ser humano está solo frente justamente a estas cuestiones, y eso genera un malestar que Lacan dice es estructural. Con eso hay que hacer. Hay quien tiene más recursos y más soluciones para poder hacer frente a ese malestar, hay quien necesita ayuda en determinados momentos,
Y lo que planteamos es que no hay un protocolo de intervención o no hay una solución para todos, sino para cada uno en particular. De ahí la necesidad de encontrar esa salida singular propia de cada uno. Uh-huh. Jacinto, la tesis central, como nos está recordando Gabriela, plantea que la felicidad humana es inalcanzable de una forma sostenida debido bueno, al conflicto entre las pulsiones instintivas, ¿no? Digamos, del humano, es decir, placer, destrucción, y las estrictas exigencias morales y de seguridad que nos impone el entorno, es decir, la sociedad. Y amplío, es decir, en cuanto a tres fuentes, creo que he hecho la tarea, pero obviamente estoy con expertos hoy y creo que los escuchantes que parten de cero van a conocer bastantes y van a aprender. Se trata de esto, ¿no? Las tres fuentes de sufrimiento que Freud sostiene, que el ser humano está amenazado por el dolor desde esos tres frentes, ¿cuáles son y si permanecen vigentes, digamos, esas bases a día de hoy? Sí, a ver, las jornadas del sábado principalmente lo que van a tratar es cómo todo esto que Gabriela ha comentado se manifiesta en la actualidad, porque como decía ella, el malestar es estructural, según Lacan. Entonces, independientemente de la época en la que vivamos, siempre va a haber un malestar. ¿Qué es lo paradójico de lo que nos ocurre hoy en día, no? Pues que con las altas cotas de bienestar que hemos alcanzado en cuanto a las necesidades primarias, la calidad de vida, la longevidad, lo que la técnica ha conseguido, la medicina, bueno, en todos los ámbitos en los que el ser humano se ha desarrollado, pues el malestar sigue presente. ¿Bajo qué manifestaciones hoy en día? Pues bajo un imperativo de que parece que tengamos que ser todos felices, de que tengamos que estar todos satisfechos. Por decreto casi, sí. Exactamente. Entonces, lo que antes por imperativo representaba reprimir nuestras pulsiones, ¿no? A todos los niveles, lo cual nos llevaba a cotas, pues eso, de infelicidad. Hoy en día lo que produce la infelicidad es precisamente de lo contrario. Este imperativo social, que está en los significantes que el discurso imperante pues nos va dejando caer, ¿no? Y que nos tocan. Tienes que ser feliz, tienes que aprovechar siempre el tiempo, tienes que realizarte, es decir, una serie de imperativos que paradójicamente lo que están produciendo es todo lo contrario a su objetivo, ¿no? Entonces, sobre esto es lo que vamos a tratar el sábado principalmente. La importancia del psicoanálisis, del psicoanalista, de esa figura. Bueno, siempre ha estado ahí, obviamente, pero algunos tenemos la percepción de que en estos tiempos, como nos estáis confirmando, ¿no? De dudas, de presión social, de felicidad por decreto, de incluso no llegar a plantearte cuestiones, más necesario que nunca el psicoanálisis en estos días, ¿no? Pues sí, es más necesario, no a todos, porque no es un discurso que sea para todos necesariamente, pero sí que se hace necesario también porque es un discurso que va contracorriente. Lo que comentaba Jacinto, este empuje, ¿no?, a la felicidad, a gozar sin límite, a la adicción, ¿no?, tiene que ver con un imperativo del discurso capitalista, ¿no? El tú puedes, el ser emprendedor de ti mismo, reinvéntate. Sí. Y esto es que es un discurso que ha sabido, con todas las cosas buenas que puede tener y en el que todos estamos inmersos, sin duda, pero ha sabido muy bien, muy hábilmente captar esto que Lacan decía, de que por estructura hay un malestar en el sujeto, es decir, hay una falla, siempre algo nos falta y es ahí donde se aloja el deseo. Pero el discurso capitalista ha sabido captar esto para llenarlo de objetos que ilusoriamente darían la felicidad, la completud, el ser el mejor del mundo, etcétera. Entonces no dejan de ser ilusiones vanas tras las cuales el sujeto corre
cuando realmente lo que esconde ese discurso es el producir más, el consumir más, el que el sujeto se consuma justamente en ese consumo, la explotación de uno mismo prácticamente cuando estos imperativos, ¿no?, de ser empresario de uno mismo o reinventarse, todo esto provoca mucho malestar y como la base, como decía también Jacinto, es estructural, pero hay nuevas manifestaciones porque también están los avances de la tecnociencia que proporcionan cuestiones muy importantes y muy necesarias, los móviles, la IA, en fin, todas estas cuestiones, pero que también provocan sus efectos y en ocasiones adicciones, por ejemplo, problemas incluso de comunicación o del lazo social, porque el discurso capitalista justamente si tiene un efecto es el de ir en contra del lazo social. Es decir, cada uno queda aislado con su propia satisfacción. La pantalla, el ordenador, lo que sea, y cada vez es lo que vemos, sujetos más solos, más tristes, apáticos, porque también el tenerlo todo o todas las posibilidades hacen que quede obturado cualquier posibilidad de desear. Correcto. Y bien, esos son algunos de los efectos, malestares y tratamientos de los que trataremos el sábado en la jornada. Ajá. Y por recordar, por enmarcar, insistimos, el viernes es el primer punto de estas actividades. Posterior conversación con Estela García tras, la conferencia, la charla de José Ángel Rodríguez Rivas, ¿no? Lo que del cuerpo se sustrae la palabra, ¿no? Para empezar. Exacto. Ahí empezamos, ¿no? Y me parece... No sé si se ha dicho que es en los aljibes árabes. Los aljibes árabes. Sí. Sí. Por eso decía yo de lugares emblemáticos también, cargados de historia en Almería. Oye, ¿cómo surge la primera conexión para traer a Almería dos actividades de calado nacional como estas? Porque hace 40 años tuvo lugar un encuentro en otro planeta, en otro plano, absolutamente diferente en Almería, pero hace 40 años. ¿Cómo surgió esta conexión para que sea Almería la elegida? Pues verás, esto surge en el seno de las reuniones que mantenemos la Junta Directiva de la Comunidad de Andalucía, de la que yo soy director, pero el secretario de cada sede, junto conmigo, pues formamos lo que es la Junta Directiva, que que es un órgano que permuta cada 2 años y que tenemos la responsabilidad en este tiempo, pues de gestionar lo que es la escuela en nuestra comunidad. Sí. Y a iniciativa, tengo que decirlo, a iniciativa de Carmen Ribés, que es la secretaria de la sede de Granada, ella comentó la idea de llevar una actividad importante a Almería, pues por la importancia que tiene Almería en el psicoanálisis a nivel histórico, ¿no? Y de nuestra escuela y de nuestra comunidad. Contactamos con los colegas que allí desempeñan su labor, con los psicoanalistas de la escuela que allí están trabajando, entre los que se encuentra Gabriela. Sí. Y pues la verdad que acogieron la idea con entusiasmo, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Se formó una comisión de trabajo y nos pusimos manos a la obra. Y aquí estamos a día de hoy, con ya todo organizado, esperando a que llegue el fin de semana. Correcto. El sábado, desde las 10 de la mañana, empezamos hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Como nos decía Gabriela, en el Museo de la Guitarra la entrada es libre. Sí. Porque alguien se puede preguntar, ¿estas dos actividades van dirigidas específicamente a psicoanalistas? ¿Cualquier humano con voluntad, con ganas de aprender, está invitado? Pregunto. A mí me parece que sería muy interesante realmente el que surgieran invitados a través de este medio, ¿no?, que no necesariamente tuvieran que ver con la salud mental, sino que se preguntaran acerca del malestar en la sociedad, acerca de las cuestiones tan complicadas que se viven a nivel social, porque realmente se van a manejar estas cuestiones. Luego, por supuesto, todos los profesionales del ámbito de la salud mental
van a poder escuchar trabajos muy interesantes acerca de estas cuestiones, de la salud comunitaria, de la civilización, de los malestares. Por lo tanto, justamente por eso se planteó como una actividad abierta a la ciudad, a aquellos que estén interesados por estos temas o se pregunten acerca de esto. Tengan curiosidad. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? A las 7 va a ser el viernes, el inicio, en los aljibes ahora insistimos una vez más, el Ayuntamiento de Almería colabora, creo, ¿no? Sí, estrechamente. Sí. Con esta doble Es actividad. que no sería posible sin estas ayudas, evidentemente, que agradecemos mucho. Y una última cuestión de este curioso locutor, que se pone en el plano también del escuchante, ¿no? Desde un nivel cero. Concepto, el deseo del psicoanalista. Ya sé que necesitaríamos igual, no sé si 5 o 6 programas más, ¿no? Pero ¿en qué consiste el deseo del psicoanalista? Jacinto, empiezo por ti. Venga. Bueno, pues el deseo del psicoanalista podríamos decir que es un deseo de nada, en realidad. El psicoanalista lo que tiene que procurar es ocupar el lugar de objeto de causa del deseo, es decir, que en el analizante se produzca un interrogante y se pregunte por la causa de su malestar. Entonces el psicoanalista en realidad su función no es la de ayudar al paciente, la de decirle cómo tiene que vivir, la de darle estrategias, herramientas, algo que hoy en día está tan en boga, ¿no? Sino que él elabore su propia interpretación de lo que le pasa y, bueno, acompañarle en una búsqueda, ¿no? En una salida que le permita hacer mejor con aquello que le afecta, con sus síntomas, como decimos nosotros, ¿no? Más o menos yo lo definiría así. Gabriela. Sí, justamente hablando del discurso capitalista, por ejemplo, bueno, Lacan habló del discurso, de distintos discursos, entre ellos justamente el discurso del analista como el único que se diferencia de los otros discursos en el sentido de que no busca dominación, no busca dominar nada. El capitalista busca dominar, explotar, que no se pare nunca en esa producción. El discurso universitario también tiene algo de ir en busca de ese saber y buscar y dominar en ese sentido. El discurso del analista, por lo contrario, va contracorriente en el sentido de que no busca ni imponer ni dominar, sino acompañar, dirigir una cura, acompañando al sujeto a llegar a ese punto de lo más singular propio de cada uno, que tiene que ver con sus síntomas, evidentemente, con su forma de hacer, pero justamente ubicándolo no como un disfuncionamiento a tratar, reeducar y erradicar, sino a saber hacer con eso, porque sabemos que eso no se puede erradicar, es un poco como el malestar, no se puede erradicar, pero se puede hacer de otra manera, menos mortificante, por ejemplo, se puede con ese gestionar malestar. mejor, manejar. Sí, últimamente se emplea mucho esto del gestionar, ¿no? Porque tiene que ver con un discurso más bien de la economía, ¿no? Que por eso son esos significantes amos, decimos nosotros, que comandan la vida del sujeto. Bueno, un psicoanálisis apunta justamente a que el sujeto pueda ir desprendiéndose un poco de esos significantes amos, gana libertad en ese sentido, pero gana libertad sabiéndose por qué está atado. Y uno está atado por su propia historia familiar, por sus propias marcas en el cuerpo y en la historia, ¿no? Pero las va a poder hacer con eso de otra manera, propia y singular. Por eso tiene algo hasta de artesanal, ¿no? La labor del psicoanalista. Y el deseo es lo que lo impulsa, el deseo del analista es lo que lo impulsa a poder ubicarse en ese lugar, que también es el lugar de él quedar, dejarse ir, caer, cuando ya el analizante culmina un análisis, por ejemplo. Por eso digo, es
un discurso contracorriente, si se quiere. Correcto. ¿No? Oye, la última, es que me van surgiendo, y os lo prometo, esta es la última, os libero, ¿eh? Vuestra agenda está hasta arriba, ¿no? Desde dentro, es decir, ¿por qué seguimos siendo reticentes los seres humanos a acudir al psicólogo, al psicoanalista? ¿O esto está girando? Es decir, en los últimos tiempos observáis menos reticencia y es algo que debería ser normal. Yo, a ver, hay dos realidades que son aparentemente contradictorias, pero que al mismo tiempo se tocan. Por una parte, es verdad que hoy en día hay una mayor afluencia de personas que acuden a un profesional, sí, ¿no? Sí. Psicoanalista o psicólogo, en fin, psicoterapeuta. Lo que es verdad que la gente que acude viene también buscando soluciones rápidas y estándar. Entonces, lo que en principio es algo positivo, pues porque te da la oportunidad de enfrentarte al malestar que te aqueja, ¿no? Sí. Luego es verdad que el discurso que, como decía Gabriela, este discurso capitalista también quiere como entender la psicoterapia, bueno, como un negocio más en el que el paciente es cliente y hay que darle una respuesta conforme a lo que él espera. Es decir, es un arma de doble filo. En ese sentido, el psicoanálisis lo que promueve es, y por eso la gente también a veces no está muy dispuesta, ¿no?, es verdaderamente mirar de frente a la verdad, a esa estructura que es tuya, que no se puede cambiar, esos significantes que han conformado tu vida. Y bueno, como decía Freud, que el principal deseo del ser humano es el deseo de seguir durmiendo, es decir, de no ver, porque ver tu fragilidad, ver tu falta, ver tus dificultades, pues muchas veces no es fácil, ¿no? Pero cuando el paciente es capaz de superar esa primera resistencia, bueno, nosotros creemos que merece la pena. Gabriela, casi de gran final. Sí, yo pienso que va cambiando en ese sentido, ¿no? Claro, en 40 años muchas cosas han ido cambiando. Esta dificultad quizás o este obstáculo para demandar un análisis o una ayuda, ¿no?, puntual en ocasiones, creo que ha estado presente por toda una cuestión cultural en España, ¿no?, de poca apertura durante muchos años, ¿no? Últimamente todo esto evidentemente ha cambiado, pero aparece el obstáculo este que señalaba Jacinto de el mercado que propone una terapia instantánea, ¿no? Y en fin, que sabemos que eso retorna, por eso mismo proponemos una solución diferente y para cada uno, porque sabemos que lo otro no funciona o funciona en determinadas situaciones y muy bien, por eso digo, el psicoanálisis no es un discurso para todos, pero aquellos que se siguen enfrentando a ese malestar encuentran en el psicoanálisis otra forma de tratarlo, de hacer con él, ¿no? Entonces, bueno, es un saber hacer, justamente, un saber hacer con eso, que implica, por otro lado, un responsabilizarse. Por eso digo que es un discurso que va contracorriente, porque en este momento la verdad está bastante devaluada, ¿no? Sí, sí. Mucho. La responsabilidad también, es como que la impunidad está tan presente para todos. Por eso el psicoanálisis es un discurso contracorriente, pero que brinda la posibilidad de una salida menos mortificante, de un acceder a un saber hacer con lo que nos pasa y una escucha distinta realmente, ¿no? Entonces, bueno, no es para todos, pero es muy recomendable. Absolutamente. Pues yo os agradezco, ahora sí, Jacinto Ruiz del Portal Muñoz, el director de la Comunidad de Andalucía de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y naturalmente pues a Gabriela Galarraga, nuestra psicoanalista de cabecera, yo ya te nombro así. Y por supuesto también pues una de las componentes de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Doble cita en la ciudad de Almería, a la que la escuela sitúa en el mapa, también en el foco, en el mapa global, en la ciudad de Almería. Jacinto, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Pues igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, os esperamos. Y Gabriela, seguimos en contacto. Por supuesto.
97.